Sí, ahí Sí, sí puedo. ya no, ningún problema, ningún inconveniente. Yo nunca les voy a Ya. poner problemas por eso. Y ahí están todos en la carpeta que les acabo de compartir de Drive, están todas las clases anteriores. Si tienen ideas de ese tipo, cualquier cosa, plantéenmelas, yo no tengo ningún problema. En ese sentido de darle facilidades a ustedes en el contexto de la educación a distancia, online o como la quieran llamar, siempre cuenten conmigo si tienen algún problema, algún inconveniente, si el día de la prueba del internet les falla, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que puede estar relacionada con problemas asociados con la docencia a distancia o la docencia online, yo no tengo exactamente ningún problema en resolverlo. Sí. Eso. Entonces, la idea es que para la próxima clase ustedes vayan pensando y aprovechen la clase de hoy día también para ir como pensando en cuáles son las cosas que les interesa reforzar. La idea es que aprovechen esa clase para eso. Si es que ustedes vienen a clase o revisan las grabaciones, si es que ustedes leen los textos y si han hecho los ejercicios que hemos realizado en clase, entonces la verdad es que incluso con la clase yo no me acuerdo cuándo tenemos, creo que tenemos de nuevo el jueves. Incluso con la clase del jueves ustedes deberían quedar casi listos para estudiar la prueba solamente del miércoles, mañana, ¿o no? Sí, mañana. Mañana tengo clase de nuevo con ustedes. Eh, ¿O no? A ver. No, el jueves tengo clase de nuevo con ustedes. Entonces ustedes con la clase del jueves deberían quedar listos para la prueba, solamente tendrían que repasar más adelante. Entonces, aprovechenla. Ese es mi consejo. Dicho eso, si alguno de ustedes me quiere recordar qué fue lo último que vimos en la clase anterior. Habíamos visto esto, ¿no es cierto? Habíamos visto la relación entre los sistemas de partidos y la gobernabilidad democrática. Habíamos mencionado que existían tres características y fuimos viendo cada una de estas con excepción de la fragmentación, porque la fragmentación la vimos cuando nos dedicamos en específico a eso. Habíamos dicho que la institucionalización tenía estas cuatro características: la estabilidad de la competencia, que se mide en función de la volatilidad. Entonces, entre más volatilidad tengo, menos competencia, perdón, más estabilidad en la competencia hay, y mayor nivel de institucionalización del sistema de partidos, y por ende, mayor nivel de gobernabilidad democrática. Habíamos visto también el arraigo social a través de indicadores sobre partidos políticos, sobre el vínculo que se genera entre los partidos y los grupos organizados, con ejemplos como estos. Estos son los indicadores que a nosotros nos permiten conocer el arraigo social, cuánto vota la gente por los partidos tradicionales y la variación en el tiempo. Ya habíamos visto que Chile, Uruguay y Costa Rica eran los países que se nos iban apareciendo siempre primero en la tabla. Denme un segundo que va pasando el camión del gas. Ya, que ustedes no lo sientan tan fuerte, pero yo lo siento muy, muy fuerte. La legitimidad de los partidos políticos, habíamos hablado sobre que la legitimidad no estaba determinada eh, por la cantidad perdón, por cuestiones asociadas como la participación electoral, la desafección, la identificación. No está asociada con ese tipo de cosas, sino que la legitimidad está asociada con más bien los procesos, con la confianza que existan los partidos políticos y con tanto las percepciones sobre los procesos electorales como sobre la importancia de los partidos para el progreso del país. Eh, la fortaleza de las organizaciones partidarias, y acá habíamos visto algo sobre cómo se relacionan, si lo que vamos a ver después es la relación de los representantes con los representados, acá lo que estamos viendo es la relación entre la misma élite, como los partidos políticos se organizan en función de sus legisladores. Entonces, no sé, discusiones como las del 10%, tengo que grabar yo también, ¿no? Sí, a ver si se... Déjame ver si yo grabo, ¿te quito el permiso para grabar? No. No. Eh, Eso, habíamos visto la fortaleza de las organizaciones partidarias, relación entre el legislador y su élite. Si uno lo mira en la discusión del 10%, hay algo de esto. ¿Cuántos de los legisladores en realidad responden a la posición ideológica que tiene el partido detrás?
y vamos viendo que en discusiones como la del 10% eso como que se tiende a diluir un poco. El 10% ganó en la Cámara de Diputados por 132 de 155 votos, o sea, oposición y gobierno votaron a favor. Y lo de la polarización, porque como les había dicho, la fragmentación la vimos claro, cuando vimos el número efectivo de partidos, valga la redundancia, y habíamos quedado en esto de acá, que era el argumento de la polarización, que no solamente es polarización en términos de la ciudadanía, sino que, si se acuerdan, era polarización entre la relación de los representantes con los representados. Si en la organización partidaria lo que estábamos viendo era entre las élites, acá lo que estamos viendo es entre lo que ocurre entre la ciudadanía y su representante. Y habíamos introducido y le habíamos agregado al argumento de Payne lo de el concepto de la congruencia programática. Si ustedes se acuerdan, había tres tipos de vínculos: programático, clientelar, carismático. Vínculo clientelar, intercambio de favores por votos. Vínculo programático, un partido político que ofrece un programa, una idea, y la gente vota en función de eso. Y carismático, la gente vota por los atributos personales del candidato. Y habíamos dicho que entre más congruencia, que no necesariamente la congruencia estaba relacionada con la... no necesariamente la congruencia estaba relacionada con la institucionalización del sistema de partidos. O sea, nosotros podemos tener dentro de estos indicadores de acá alto nivel de institucionalización y bajo nivel de polarización, o al revés, podemos tener alto nivel de institucionalización y alto nivel también de polarización. Ejemplo de eso era el caso de Uruguay. Si nos fijábamos en todas las tablas que teníamos arriba, Uruguay aparecía siempre en los primeros rankings de institucionalización del partido, de institucionalización del sistema de partidos, junto con Chile y Costa Rica, pero en este otro indicador, que no es de institucionalización, sino que es de polarización, observamos que Uruguay es por lejos el país más incongruente de los tres. Estos gráficos que son de frecuencia acumulada, lo que les muestran es por área. Entonces, entre más tengan pintado en color gris, más incongruente va a ser ese ese indicador perdón, de polarización. Y si ustedes se fijan, Uruguay, país altamente institucionalizado, tiene eh, bajos niveles de congruencia, mientras que Chile, que también es de los más institucionalizados, tiene mayores niveles, pero Argentina, que está siempre bastante abajo de la tabla de institucionalización, tiene mayores niveles de congruencia programática que Uruguay. Entonces, esas dos cosas pueden perfectamente no ir de la mano. De hecho, si ustedes se fijan en los indicadores tanto de fragmentación partidaria, institucionalización del sistema de partidos y ahora de polarización agregándole esto de la congruencia, pareciera ser que el caso chileno encabeza la lista de los tres en términos de institucionalización, de fragmentación y de polarización. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar al principio de una escala de gobernabilidad democrática en función de esos indicadores. Yo sé que es muy fácil criticar el sistema binominal, yo sé que es muy fácil criticar los acuerdos que generó la Constitución ya no sé cómo llamarla, la Constitución vigente, ¿sí? Eh, pero eso lo que generó precisamente es que tengamos alto nivel de institucionalización, niveles de fragmentación controlados y niveles de polarización entre la élite y los ciudadanos relativamente bajos. Tenemos una élite que está hacia el centro y unos ciudadanos que están hacia el centro. Incluso la gente que tenía el miedo a cambiar el sistema binominal porque estos tres indicadores se nos iban a ir íbamos a arruinar estos tres indicadores, en realidad no pasó así. Evidentemente, aumentó la fragmentación, la polarización se mantiene, la gente sigue siendo de centro, y en el caso de la institucionalización, claro, no seguimos votando por las mismas tres coaliciones, hay ciertos indicadores de arraigo societal y otras cuestiones, pero no parece responder a un cambio en el sistema electoral. Seguimos encabezando la lista de los partidos que cumplen estos tres, o sea, de los países, perdón, que cumplen estos tres criterios: la institucionalización, fragmentación y polarización controlada. Eh, por lo tanto, nuestra democracia tiene ciertos desafíos, tiene ciertos problemas, sobre todo en torno a la identificación, desafección, confianza en las instituciones, y todo lo demás. Eso es algo muy cierto, pero al menos en estos tres indicadores estamos arriba. Y eso es lo que les puede llevar a pensar a ustedes. No solamente es que, no es necesariamente, perdón, que Chile sea un caso ejemplar a nivel de América Latina, sino que también uno podría cuestionar la medición. Uno podría cuestionar que bajo esta medición nosotros encabezamos los rankings de gobernabilidad democrática. No obstante, y esa sería una buena tesis, no obstante ocurre el estallido social en 2019. ¿Sí? Entonces, algo está pasando ahí, hay algo que esta medición no incorpora. Es un muy buen tema de tesis.
por si lo quieren trabajar más adelante. Eso es lo que habíamos quedado la semana pasada, y lo que tenemos que ver hoy día son la relación entre... abrir el mismo PPT, ¿no? ¿Qué dice? Ahí está. Lo que tenemos que ver hoy día es la relación entre los sistemas electorales y sistemas de partido. Hasta acá, sobre lo de gobernabilidad democrática, ¿tienen alguna duda o alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, entonces, hasta ahí con eso lo que vamos a ver hoy día es la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos, y como les había dicho antes, si lo que vimos hasta ahora fue, en primer lugar, vimos la definición de partidos políticos, vimos algo sobre fragmentación partidaria también, que es propia del sistema de partidos. Hicimos definiciones del sistema de partidos, ¿se acuerdan? Que vimos las definiciones, las clasificaciones, perdón, de Duverger: multipartidistas, bipartidistas, multipartidistas moderados, de extremos, los sistemas no competitivos también, partido hegemónico, partido único. Después avanzamos hacia las escuelas de votación, que también lo metemos dentro del sistema de partidos. Después lo que vimos fueron los sistemas electorales, y ahí explicamos los proporcionales, los mayoritarios, hicimos ejercicio y todo lo demás. Y ahora volvimos en esta unidad, esta última unidad, sobre los sistemas de partido, pero ahora ya asociándolo con indicadores tanto de los sistemas electorales como propios de los sistemas de partido, en relación con la gobernabilidad democrática. Entonces, lo último que nos quedaría ver sería cómo se relacionan estas dos cosas, cómo se relacionan los sistemas electorales con los sistemas de partido, que es lo que fundamentalmente hemos dedicado el tiempo durante esta primera parte del curso. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Y ahí lo que vamos a encontrar es que la teoría más clásica de Duverger lo que nos va a decir es que son los sistemas electorales los que determinan los sistemas de partido, que son más bien las teorías más institucionalistas clásicas. La teoría institucionalista clásica lo que nos va a decir es que son las instituciones, son los incentivos selectivos que nosotros ofrecemos lo que va a determinar el comportamiento de los actores. Eso lo vamos a ver muy en profundidad también conmigo en el curso de política comparada más adelante. Pero esa es como la premisa detrás de las corrientes institucionalistas clásicas. Yo creo un incentivo, yo creo una ley, creo una institución, y esa institución va a ocasionar cambios en los actores políticos y sociales. Entonces, si yo tengo sistemas electorales, por ejemplo, con reglas mayoritarias, lo que debería ocurrir es que en el sistema de partidos se genere una unión en torno a coaliciones. Solo con mis votos no alcanzo a ganar, pero con mis votos y los del lado sí alcanzo a ganar. Por lo tanto, como tengo que formar esas mayorías, tienden a formarse coaliciones, y los sistemas electorales mayoritarios tienden hacia los bipartidismos. Y en el caso de los proporcionales, Duverger diría que ocurre lo contrario, que tienden más bien hacia la polarización y tienden más bien hacia los extremos, que es parte de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros vamos a complejizar un poco más ese argumento, y lo vamos a trabajar desde la perspectiva de Colomer. Colomer lo que dice, y la clase de hoy día está sacada de dos textos: un libro de instituciones políticas de Colomer y el artículo que les di a leer. Precisamente para no extender la literatura más allá de lo que ya tenían, les di a leer solamente el artículo de Colomer, que es el que trabaja más directamente eso, pero en la clase de hoy día también vamos a ver algo sobre las instituciones políticas, sobre ese texto de instituciones políticas de Colomer. Entonces lo que nos va a decir Colomer es que en realidad esto puede ser al revés, que en realidad puede, como los sistemas, sigue siendo una corriente institucionalista, pero como los sistemas de partido, como son los propios partidos políticos y esos actores políticos los que toman las decisiones de elegir o no un determinado sistema electoral, como son ellos mismos los que lo hacen, entonces en realidad no es que el sistema electoral explique el sistema de partidos, sino que el sistema de partidos explica el sistema electoral. Entonces, ¿cuál es el argumento central de Colomer, al menos en este texto de instituciones políticas? Es que las instituciones políticas complejas implican resultados que son más bien más estables y eficientes. Y en la medida en que vamos avanzando en procesos de modernización, vamos pasando de electorados simples a electorados complejos. Entonces, si al principio teníamos electorados simples en los que las demandas son más bien homogéneas, con el tiempo vamos a ir avanzando siempre hacia electorados complejos que requieren a su vez
instituciones políticas complejas, requieren sistemas, diseños institucionales que no se basen en reglas, que se basen en reglas que sean más complejas, que sean más representativas. Eso también tiene un paraguas un poco más grande, yo no sé si ustedes lo han visto en algún curso, eh, de hecho les pregunto, ¿han visto en algún curso algo sobre teoría postmaterialista, Putnam y compañía? ¿No? ¿Sí? No, profe, que yo sepa. Ya. En palabras muy simples, lo que postula la teoría postmaterialista es que los individuos, cuando satisfacen sus necesidades materiales, se empiezan a preocupar por demandas que son postmateriales. Y eso es propio de las sociedades modernas y las sociedades complejas. Hay un efecto ahí también de diferenciación. Todos queremos ser diferentes unos con otros porque también tenemos necesidades diferentes unos con otros. Entonces, cuando las demandas son materiales, las demandas están asociadas con la subsistencia. Y ahí vamos a tener precisamente electorados que son más homogéneos. Si es que mi necesidad de subsistir, yo básicamente lo que necesito es tener un empleo, tener un país con crecimiento económico y poder tener acceso a bienes y servicios. Entonces, las demandas de todos van a ser relativamente lo mismo porque todos tenemos la misma demanda por esa subsistencia y las cosas que nos entregan subsistencia son relativamente parecidas. En cambio, cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros ya tenemos cubiertas esas necesidades, nos empezamos a preocupar por otro tipo de cuestiones y ahí es donde se va complejizando el electorado. Entonces, mientras hay una parte del electorado que todavía está pensando en demandas materialistas, hay otra parte del electorado que va a estar pensando en demandas que son complejas, como por ejemplo el medio ambiente, temáticas de, no sé, la eutanasia, el aborto, todo ese tipo de discusiones son discusiones postmaterialistas. Con eso no les quiero decir que una persona que tenga necesidades no puede discutir esas cosas, pero sí es lo que se observa como tendencia. En Europa, por ejemplo, a diferencia de América Latina, los partidos verdes tienen una fuerza importante. En Alemania, de hecho, tienen una fuerza electoral considerable. Y esos son partidos precisamente que tienen temáticas asociadas, temáticas, perdón, postmaterialistas, temáticas como el medio ambiente y ese tipo de cuestiones. En el caso de América Latina, los partidos verdes en general no obtuvieron buenos resultados y es precisamente, la explicación está precisamente determinada por esto, demandas materialistas versus demandas postmaterialistas. Entonces, cuando avanzamos hacia esas demandas que son postmaterialistas, se nos van complejizando los electorados y se nos van complejizando también las instituciones políticas, porque en el fondo esos representantes requieren soluciones políticas, requieren instituciones que sean distintas a las que tienen con anterioridad. Eh, de hecho, yo creo que por lo menos que el tema del medio ambiente en el largo plazo no va a ser un tema postmaterialista, sino que va a ser un tema materialista. Entre más deterioremos nuestro medio ambiente, más eso se va a transformar en algo que afecte la subsistencia de nosotros, lo cual es grave. En fin, esa es como la idea. Tenemos electorados simples y electorados complejos. Creo que me salté una diapo. La próxima diapo viene todo lo que les acabo de decir en detalle. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de la política? La provisión de estos bienes públicos y en la medida en que va avanzando el doctorado, el electorado, más se van complejizando los temas que se estén trabajando. Economel va a trabajar con tres variables que son las que en definitiva determinan los diseños institucionales. La primera es la dispersión de las preferencias entre los votantes. Entre más dispersas sean, más nuestro sistema político se va a acomodar ¿cómo se llama esto? A sistemas electorales que sean más bien inclusivos. Parte de esa discusión ya la hemos tenido, pero entre más tengamos dispersión en los votos, más esos actores van a querer representación. Y para tener representación tienen que avanzar hacia sistemas de representación proporcional más que a sistemas mayoritarios. Lo segundo es la inclusividad de las reglas de votación. Las reglas de votación mayoritarias en general son más exclusivas y las reglas de votación proporcionales son más bien exclusivas. Y si tenemos gobiernos unificados o gobiernos divididos, que ahí lo vamos a ver más adelante, eso se mide en función de tres indicadores, indicadores de control del gobierno, control de los municipios y control sobre el legislativo. Dependiendo de eso vamos a tener gobiernos más unificados o gobiernos más divididos y eso también permea las instituciones políticas que vamos a diseñar como país. Cuando ustedes les hablan de instituciones, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
Burocracia, ¿ya? reglas, Ujú. Reglas, burocracia, reglas. ¿Alguien más? Leyes, normas. ¿Ya? Efectivamente, las instituciones, en nuestra cabeza tenemos pensadas las instituciones como un edificio. A mí la primera vez que me hablaron de instituciones yo pensé en un edificio. Así como, no sé, no sé si alguna vez han andado por el Paseo Bulnes, por donde está la Moneda, como que uno tiene la imagen de instituciones y piensa en un lugar físico, en una municipalidad, una cosa así. Pero la verdad es que las instituciones, lo que son, tal como decían ustedes, son las leyes, las normas, son los cambios que se pueden hacer para producir ciertos incentivos positivos y negativos. Entonces, en función de cómo esté puesto este diseño institucional, este diseño de instituciones políticas, son las demandas que se van a realizar. No sé si fueron ayer fue la inauguración del año académico, y trajeron un invitado, un profesor de Derecho Constitucional español. ¿Fueron o no? Por mi parte, no, profe. Ya. Bueno, una de las cosas interesantes que él decía, que creo que, porque las inauguraciones de año académico generalmente las hace la facultad y hay un año que lo hace pensando en Derecho y otro año que lo hace pensando en la administración pública. Y este año le tocó Derecho, pero le tocó Derecho al Departamento de Derecho Público. Entonces, habían varias cosas que se topaban con nosotros. Y una de las cosas interesantes que decía él era precisamente que cuando se diseñan constituciones, lo que hay que hacer es pensar no solamente en cada una de las reglas del juego de manera aislada, sino que pensarlas en un conjunto. Pensarlas que las reglas entre ellas, las instituciones entre ellas, se van afectando entre sí. Y parte de eso ya lo hemos ido conversando. Si es que yo tengo incentivos para tener gobiernos más bien unificados, perdón, más bien divididos, o sea, por ejemplo, tengo le doy más atribuciones al legislativo, eh, entonces lo que necesito es tener una especie de contrapeso. Si voy a tener gobiernos divididos, lo cual afecta a las instituciones políticas en general, tengo que tener un contrapeso con un sistema electoral que sea más bien exclusivo que inclusivo, que sea más con tratar de privilegiar las reglas mayoritarias por sobre las reglas proporcionales. No, no lo dijo exactamente así, pero a lo que apuntaba es que en el fondo hay que entender las reglas, los diseños institucionales de manera compleja y en su conjunto. Parte de la discusión que vamos a tener en la nueva constitución es precisamente eso. Se van a poder diseñar todas las instituciones políticas prácticamente desde cero. Entonces, ¿qué es lo que queremos avanzar? Si lo que queremos avanzar como sociedad, que al final eso es una constitución, es la definición de lo que nosotros queremos como sociedad. Si nosotros queremos avanzar hacia un sistema que incluya nuevos actores, que permita la entrada de nuevos políticos, todo lo demás, lo que necesitamos es tener también ciertos contrapesos, ser más inclusivo por un lado y más exclusivo por el otro. De lo contrario, vamos a terminar con una legislación permisiva y, en palabras de él, no son palabras mías, lo que terminamos con la tiranía de las minorías y la tiranía de la mayoría. En los sistemas proporcionales tenemos la tiranía de la minoría. Yo con un 30% de los escaños puedo vetar todos los proyectos de ley. Eso es lo que ha pasado en Chile en general. Parte de la explicación del inmovilismo es precisamente porque hay una minoría relevante en términos de cantidad de votos que puede obstaculizar proyectos de ley. En cambio, si es que yo lo que tengo es una mayoría, un sistema mayoritario, lo que tiende a pasar es lo contrario. O sea, perdón, cuando tengo una tiranía de la mayoría, lo que tengo es una mayoría que circunstancialmente tiene el 50% más uno de los votos y que si es que yo no tengo un diseño institucional más complejo, esa mayoría puede cambiar prácticamente todas las instituciones dentro de un país. Y eso no necesariamente es un problema, eso es la democracia. La democracia involucra de que si tenemos la mayoría de los votos podamos hacer ciertos cambios. Pero el problema que tiene eso es que esas mayorías son de carácter circunstancial, son durante el periodo en el que duran. De eso se trata la democracia también, de que haya alternancia. Entonces, si nosotros estamos cambiando nuestras instituciones políticas de un periodo al otro, también se van generando resultados que son complejos. Por lo tanto, lo que hay que tratar de atajar son las dos cosas, que no hay una minoría que pueda vetar todos los proyectos de ley o que pueda imponer sus propios proyectos de ley, pero tampoco que haya una mayoría que trate de cambiarlo todo. Y eso se logra con buenas instituciones.
En realidad no con buenas instituciones, con instituciones que estén bien pensadas, ¿sí? Que nosotros nos hagamos cargo de los efectos que tienen esas decisiones. Y acá estaba, esto ya en parte se los adelanté, lo de los electorados simples y electorados complejos. Lo que dice Colomer es que nosotros vamos pasando cada vez más de electorados simples a electorados complejos. Parte de esa explicación está en lo que yo les dije del postmaterialismo. La gente, cuando son electorados simples, tienden a tener preferencias que son homogéneas. Todos más o menos tienen la misma cantidad de problemas y el mismo tipo de problemas. Profe, si las leyes no las podemos llamar a instituciones de las municipalidades con realidad. Sí, lo que pasa es que las instituciones como por ejemplo las municipalidades, la Contraloría, etcétera, también son instituciones en sí mismos, que tienen esquemas organizativos. Mira, yo creo que esa pregunta te va a quedar respondida como en unas dos láminas más. Porque lo que habla Colomer son de sistemas precisamente que son organizativos e institucionales. Entonces, ahí está un poco más la diferencia entre lo que van a ser las instituciones y lo que son las organizaciones. Pero sí, yo creo que la Contraloría y las municipalidades las puedes llamar más como organismos administrativos y las reglas del juego más bien como las instituciones. Así que sí, es un buen comentario. Eso, entonces tenemos estos electorados simples que tienen preferencias homogéneas, que prefieren las reglas inclusivas por sobre las exclusivas y donde aspiran a que las decisiones sean tomadas por la mayor cantidad de personas. En cambio, lo que tenemos por el otro lado, lo que vamos avanzando son electorados complejos, donde lo que buscamos es la agregación de preferencias más que la unanimidad y se conforman en torno a sociedades heterogéneas. Ya no les voy a hacer un curso sobre modernización, eso podría ser un curso completo, pero la teoría de la modernización lo que sugiere precisamente es la individualización de las preferencias. La gente busca, con la modernidad, lo que busca es diferenciarse unos con otros, diferenciarse en gustos, en demandas, no sé, busca un efecto de diferenciación. Y ese efecto de diferenciación tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista de la sociología, pero también desde el punto de vista de la política. Tenemos gente que es distinta una de otra, y al ser distinta una de otra van surgiendo también ciertas demandas que son heterogéneas. Y esas demandas heterogéneas nos llevan también a mecanismos de representación que se hagan cargo de eso. Tener un partido que sea el partido de los verdes, cuya preocupación sea el medio ambiente, tener un partido político que le interese no sé, partidos políticos confesionales, la democracia cristiana, ahora hay un partido que se presentó a la convención, se llama creo que Ciudadanos Cristianos, o algo así. Bueno, tener ese tipo de partidos también, que eso apunta a cierta parte del electorado, tener partidos que en definitiva vayan siendo distintos entre sí y que con una regla de representación proporcional obtengan precisamente esa representación. Entonces, si a mí me preocupa el medio ambiente, voy a votar por un partido como los verdes. Si a mí me preocupan las demandas de los grupos evangélicos católicos, voy a votar por uno de esos partidos evangélicos católicos. Y eso va teniendo sus consecuencias también como efecto de la polarización. Son demandas que en algunos casos pueden ser complementarias. Yo puedo pertenecer a un partido confesional y al mismo tiempo tener una preocupación por el medio ambiente, esas no son cosas excluyentes, pero hay otras cuestiones donde sí efectivamente van a ser excluyentes, y lo importante ahí, dice Colomer, es que los electorados que son complejos hayan instituciones que se hagan cargo de la complejidad de ese electorado. Entonces, hay electorados complejos y instituciones que son complejas. Los sistemas proporcionales son efectivamente instituciones más complejas que los sistemas mayoritarios. Los sistemas mayoritarios entonces van a predominar en sociedades premodernas. Los individuos tienen intereses que son reducidos, son más o menos todo lo mismo, tienen intereses por satisfacer sus demandas materiales fundamentalmente, necesitan la subsistencia, y existe mayor posibilidad de alcanzar el consenso. Si es que todos estamos de acuerdo en que tenemos hambre, que necesitamos empleo y necesitamos que este país crezca, entonces nuestras preferencias son súper agregables, ¿sí? Nosotros podemos hacer una agregación de preferencias entre lo que todos pensamos. Y lo segundo, las reglas electorales de carácter proporcional lo que van a incentivar son las negociaciones y los acuerdos estratégicos. Como tengo representación de muchos grupos, de muchos partidos políticos, lo que yo puedo hacer es ir a negociar con esos partidos políticos. Entonces voy donde el partido de los verdes
Les digo, ya, a ustedes les preocupa el medio ambiente, pero yo necesito promulgar una ley sobre el 10% de la AFP, que probablemente no tiene mucho que ver con el tipo de electorado al que ustedes están, pero tengo una chance de negociación con ellos. Porque como ellos no están en contra del 10%, no están ni a favor ni en contra, no forma parte de sus demandas, yo puedo negociar con ellos. Yo les digo, ya, mira, después de discutir el tema del 10%, vamos a discutir algunas de las temáticas que a ustedes les interesa. Okay. Tengo chances de negociación, porque tengo partidos y tengo electorados que son complejos, tengo partidos y electorados que les preocupan distintos temas. ¿Ibas a decir algo o te quedó el micrófono abierto? Se me quedó el micrófono abierto, profesor. Perfecto. O sea, no perfecto, pero bien. Si ustedes tuvieran que ubicar a Chile, ¿dónde lo ubicarían? ¿Más bien en un sistema de electorado simple o complejo? ¿Por qué crees que complejo, digo? Yo les anticipo que yo no tengo la respuesta, es debatible. No sé si estará bien lo que entendí, pero esto es solo porque habrá mucha polarización. O sea, un tipo de votante, puede ser. Uh-huh. Entonces, hay gente que efectivamente tiene sus necesidades materiales cubiertas y por ende puede preocuparse por otros temas, ¿no es cierto? Sí, eso. Si yo tengo ingresos altos, entonces mis demandas de subsistencia prácticamente no van a existir, pero sí me puedo pronunciar a favor o en contra del aborto. Puede ser un tema relevante para mí, pero no es un tema material, no es un tema de subsistencia. Profe, ¿Sí? disculpe. Entonces, por ejemplo, el tema de los electorados simple y complejo se puede relacionar al estatus económico que tiene cada país, por ejemplo. Claro, por supuesto. Los electorados más, perdón, los países más desarrollados tienden a tener electorados más complejos, más que simples. Precisamente por eso, porque ellos están más avanzados en todo este tema de la modernización. Como tienen más ingresos, sus demandas de subsistencia ya están cubiertas y por ende pasan a ser electorados más complejos. Hay algunos que les preocupan las ballenas, el medio ambiente, no sé, cualquier cosa. Así que sí, efectivamente es así. Yo creo que como Chile es un país más bien de tránsito medio, como que estamos entre los sistemas, perdón, entre los electorados simples y los electorados complejos, estamos como acá. Sí, tal cual como lo está diciendo Thais precisamente en el chat. Todavía nos quedan demandas por subsistencia en contextos de pandemia, somos un electorado mucho más simple. Fíjense que el hecho de que ganara en la Cámara de Diputados se votara por 132 de 155, el 10%, nos habla de esto de acá. Gente de izquierda, de derecha, de centro, de lo que ustedes quieran, les interesa tener el 10% porque tienen una demanda de subsistencia. Es un buen ejemplo. Pero probablemente si no estuviésemos en tiempos de pandemia y a un ritmo económico de crecimiento normal, estaríamos preocupados por temas más complejos, estaríamos preocupados por temas como el aborto, la eutanasia, temas que eran como los debates pre-pandemia, pre-estallido social. De hecho, una de las cosas más raras que se hizo esta semana fue forzar esta discusión sobre la eutanasia. La eutanasia apunta hacia este tipo de electorado y no hacia este tipo de electorado. Entonces, yo diría que estamos en un tránsito entre electorados simples y electorados complejos, pero por efecto de la pandemia como que estamos volviendo un poco hacia acá. Y si se fijan, es bueno el ejemplo del 10%, porque vamos alcanzando respuestas más bien por unanimidad. No necesitamos una negociación, yo no necesito, si yo soy el autor del proyecto del 10%, yo no necesito negociar con nadie. ¿Por qué no necesito negociar con nadie? Porque tengo 132 de 155, si a mí se me caen 5, si se me caen 10, se me pueden caer hasta 40, igual voy a aprobar el proyecto de ley. Eso, por eso la discusión del 10% es un buen tema. Eso. Entonces, asociación, electorados simples, mayoritarios, electorados complejos, reglas proporcionales.
Ya, y si ustedes se acuerdan, en este esquema central de acá, teníamos este último indicador de acá, que es la dispersión de las preferencias, lo que vimos acá con los electorados simples y complejos, la inclusividad de las reglas de votación, lo que vimos acá, reglas electorales, y esta tercera variable, que son los gobiernos unificados, gobiernos divididos, es esto. ¿Cuándo nosotros vamos a tener gobiernos unificados y gobiernos divididos? Cuando tenemos control del gabinete, tenemos gobiernos unidos, perdón, cuando tenemos control de gabinete, cuando tenemos control de la mayoría legislativa y cuando tenemos control de los gobiernos locales y regionales. Yo sé que hay algunas de estas cosas que para la realidad chilena como que no nos suenan a algo evidente. Por ejemplo, tener el control del gabinete. No imaginaríamos tener un presidente que no controle su propio gabinete. Pero los sistemas parlamentarios esto sí puede ser así. Los gabinetes se forman en torno a una negociación, por lo tanto, ese gabinete se puede caer en cualquier momento. E incluso en sistemas presidenciales, cuando las personas son electas por coaliciones que son de carácter instrumental, también puede pasar esto, también puede pasar que dentro del gabinete la persona tenga oposición. Ejemplo de eso son los casos peruanos y el caso colombiano, donde, sobre todo el caso peruano, donde se forman alianzas en el fondo para que otra persona no gane. Cuando ganó PPK, Pedro Pablo Kuczynski, siempre digo mal era en el fondo una coalición contra el fujimorismo. Entonces, una vez que PPK llega al gobierno, se enfrenta a que tiene un gabinete que no lo apoya en sus decisiones, y finalmente el Congreso le termina haciendo un impeachment y lo saca. Algo parecido pasa en Colombia, donde también los gabinetes surgen productos de acuerdos que son más bien circunstanciales, no son acuerdos de carácter, no son coaliciones estables en el tiempo, no es como el caso chileno donde nosotros tenemos una coalición estable, y si es que alguno de los ministros en algún momento hace algo que el presidente no quiere que se haga, entonces el presidente simplemente lo puede remover, tiene el control total del gabinete. En ese sentido tenemos un gobierno mucho más unido. No es que el gobierno esté unido, es que tenemos un gobierno con estas características. Me voy a saltar el tercero porque, pensando también para el caso de Chile, el control de los gobiernos locales, si bien en Chile no lo tiene el presidente no elige los alcaldes, el presidente lo que sí tiene es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y a través de ella lo que hace es precisamente tener el contacto con los municipios. Y lo que hace el gobierno es distribuir incentivos, distribuye recursos a través de la Subdere para distintos planes, proyectos, programas y todo lo demás. Y en esa repartición precisamente es cuando logra diálogos con gobiernos locales que en algunos casos incluso puede ser que no sean de su color político. Al gobierno le toca dialogar con municipios de derecha y municipios de izquierda. Y ahí pueden ofrecer ciertos incentivos selectivos para mantener un control apropiado de los gobiernos locales. Yo trabajé durante algún tiempo en la Subdere. A ustedes les hizo clase o les va a hacer clase Osvaldo Enrique. Osvaldo fue mi jefe, también trabajó mucho tiempo ahí. Y los dos vimos cómo funcionan los gobiernos locales en su relación con el gobierno central. Sobre todo él estuvo muchos años ahí. Y finalmente el control de los gobiernos regionales, que en el caso de Chile, ahí lo tiene el presidente 100% hasta la elección de los gobernadores regionales, porque el presidente tiene el control de quién nomina como intendente y de los gobiernos regionales. Entonces, si bien los consejeros regionales tienen un papel importante en el Chile actual, al final las decisiones de carácter administrativo las toma el intendente, y las decisiones más bien de planificación estratégica las toma el Consejo Regional. Entonces, el control de los gobiernos regionales lo tiene efectivamente el presidente. Quizás no sobre el plano a futuro, pero sí al menos sobre las regiones. De hecho, el presidente tiene secretarías regionales ministeriales, que son las que se encargan de implementar las políticas públicas del gobierno central en lo regional. El presidente no necesita del apoyo del gobierno regional, del Consejo Regional, perdón, sí, del gobierno regional, pero no del Consejo Regional, no necesita de su apoyo para implementar sus políticas públicas en regiones. Eso se hace de manera centralizada a través de los representantes del presidente en las regiones, que son los secretarios regionales ministeriales. Ahora eso va a cambiar un poco con la elección de los gobernadores regionales, pero conforme a las atribuciones que tienen estos nuevos gobernadores regionales, ellos más bien tienen funciones asociadas con las que tienen los consejos regionales, que son funciones más bien de planificación estratégica, de planificación de los planes de desarrollo regional, de cuestiones de ese estilo, más que de cosas administrativas. Esas funciones van a recaer todavía en el que ahora se llama el delegado presidencial regional, y también en los delegados presidenciales provinciales.
que son los que actúan en subsidio del delegado presidencial regional. Eso suponiendo que en la nueva constitución desaparezca el cargo de los gobernadores regionales y implementen algo distinto. La gracia de una nueva constitución es que es un diseño institucional completamente nuevo. La convención constitucional podría definir que incluso que nosotros vamos a hacer un sistema federal, no sé, cualquier cosa. No creo que eso pase, igual se toma en cuenta la tradición constitucional chilena. Y acá hay algo importante, es el tema de las elecciones que sean de carácter concurrente, y ahí hay argumentos a favor y argumentos en contra. Argumentos a favor es que, por ejemplo, si es que las elecciones son concurrentes y yo quedé electo con minoría legislativa, con minoría en los gobiernos locales y regionales, entonces mi gobierno como presidente por los próximos 4 años va a ser difícil. Hay otros que argumentan a favor de las elecciones no concurrentes, de las elecciones de medio término. Entonces, así yo, si partí mi gobierno en minoría, si yo tengo minoría legislativa, minoría en los gobiernos locales y regionales, posteriormente puedo, ¿cómo se llama esto? Puedo cambiar esa situación con estas elecciones de medio término. Entonces, hay argumentos a favor o en contra de si es que las elecciones son concurrentes o no, pero efectivamente eso tiene un rol importante, sobre todo en países donde tienen, por su diseño institucional, tienen más bien gobiernos divididos, donde el presidente no tiene seguro el control del gabinete, no tiene segura la mayoría legislativa y no tiene seguro los gobiernos locales y regionales, donde, por ejemplo, estados federales, donde el presidente no controla quién es el gobernador de cada estado. Sistemas, por ejemplo, donde para construir mayorías legislativas se requieren quórum muy altos también. Esos van a ser más bien gobiernos divididos. Y como ya lo vimos, sistemas parlamentarios o sistemas presidenciales con coaliciones poco estables, también va a ser baja el control que tenga el presidente sobre el gabinete. Eso. Después nos pasamos a otro tema, entonces les propongo que hagamos el break ahora, son las 11:48, volvamos a las 12. Ahí nos quedan un par de láminas más y creo que ya vamos a salir un poco antes. Profe, ¿Sí? después de la vuelta del break, ¿podría retroceder una lámina, por favor? ¿Porque necesitas ver algo del PPT? Sí, necesito sacar una fotito que no alcanza a notar todo. La dejo puesta entonces. Esa misma. Ya. Vale, nos vemos entonces a las 12. Nos escuchamos a las 12 en realidad.